Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia fina de Ciudad de México tamborileaba en las ventanas de la oficina corporativa en el centro de la capital mexicana, creando una melodía monótona que acompañaba las últimas palabras de la reunión. Rodrigo Alarcón se ajustó la corbata italiana mientras escuchaba al director cerrar el encuentro antes de lo previsto. Un acuerdo inesperado se había cerrado y todos podrían regresar a casa antes de la cena. Él agradeció mentalmente por la suerte, tomó su maletín de cuero y se dirigió hacia el ascensor, pensando en la hija que lo esperaba en casa. La mansión en Lomas de Chapultepec era imponente, con sus portones de hierro forjado y jardines impecables que reflejaban el éxito de años dedicados al mundo de los negocios. Rodrigo había construido un imperio en el ramo de la tecnología, transformando una pequeña startup en una de las empresas más respetadas del país. Pero todo aquel éxito tenía un precio que él aún estaba aprendiendo a calcular. Al atravesar el portón principal, notó que las luces de la sala de estar estaban encendidas, proyectando sombras alargadas en las cortinas de seda. Estacionó el coche en el garaje y caminó hacia la entrada, planeando sorprender a la pequeña Sofía con su llegada anticipada. La niña de 8 años adoraba cuando él llegaba temprano, y siempre corrían juntos para ver sus dibujos favoritos antes de la cena. Pero fue Rodrigo quien recibió la sorpresa. Antes incluso de alcanzar la puerta principal, un sonido cortó el aire húmedo de la noche mexicana. Era un llanto. No un llanto común de una niña haciendo berrinches o quejándose de algo trivial. Era un llanto desesperado, cargado de miedo y dolor, que hizo que su corazón se helara instantáneamente. Reconoció inmediatamente la voz de su hija, aceleró sus pasos, sintiendo la adrenalina recorrer sus venas. Antes de que pudiera alcanzar el picaporte, otro sonido se unió al llanto de Sofía. Era una voz femenina, alta y áspera, profiriendo palabras que él jamás imaginaría escuchar dentro de su propia casa. «Eres un estorbo, ¿entiendes eso? Una carga que nadie debería tener que soportar». La voz de Patricia, su esposa desde hacía 2 años, ecoaba por la mansión con una crueldad que contrastaba brutalmente con la mujer delicada y atenta que él conocía, o creía conocer. «Mira lo que hiciste. Arruinaste la alfombra persa que costó una fortuna inútil». Rodrigo empujó la puerta con fuerza, haciéndola golpear contra la pared. La escena que se presentó ante él era algo que quedaría grabado en su memoria para siempre. Sofía estaba caída en el suelo de mármol de la sala, sus piernas delgadas temblando, rodeada por trozos de vidrio y un charco de agua. Las muletas rosas, personalizadas con dibujos de mariposas que ella tanto amaba, estaban esparcidas lejos de su alcance. La niña intentaba alcanzarlas, extendiendo los brazos mientras las lágrimas corrían por su rostro pálido. Y allí, de pie frente a la niña, estaba Patricia, la mujer que él había conocido en un evento benéfico 3 años atrás, que lo había conquistado con su aparente amabilidad, que había jurado cuidar de Sofía como si fuera su propia hija. Pero la Patricia que él veía ahora era otra persona completamente diferente. Su rostro estaba distorsionado en una expresión de puro desprecio, los ojos brillando con una ira que parecía venir de un lugar muy profundo y sombrío. «¡Patricia!». La voz de Rodrigo salió como un trueno. Ella se giró rápidamente y por una fracción de segundo él vio el pánico atravesar su rostro. Pero entonces, casi instantáneamente, la máscara regresó. El rostro se suavizó, los ojos se abrieron en una expresión de sorpresa inocente y ella llevó la mano al pecho como si hubiera sido ella la asustada. «Rodrigo, llegaste temprano. Yo estaba justo». Ella comenzó, pero él no la dejó terminar. Pasó junto a ella sin decir una palabra y se arrodilló al lado de Sofía, tomando a la niña en sus brazos con extremo cuidado. La pequeña se aferró a él como si fuera una tabla de salvación en medio de un océano tempestuoso, sollozando contra su hombro. Fue entonces cuando él vio. Marcas rojas rodeaban las delicadas muñecas de Sofía.
No eran marcas de una caída accidental, eran marcas de dedos, dedos que habían sujetado con fuerza, causando dolor en una niña que ya enfrentaba tantos desafíos diarios. «Sofía, mi amor, mira a papá», dijo suavemente, apartando los cabellos castaños del rostro de la niña. «¿Puedes contarme qué pasó?». La niña abrió la boca, pero solo más sollozos salieron. Sus ojos grandes y asustados se desviaron rápidamente hacia Patricia y luego regresaron a su padre, cargados de un miedo que partió el corazón de Rodrigo en pedazos. «Fue un accidente, Rodrigo». Patricia intervino rápidamente, su voz ahora suave y preocupada. «Sofía estaba intentando tomar agua sola, incluso después de que le dije que esperara. Derramó el vaso y yo solo intenté ayudarla a levantarse, pero ella se puso nerviosa y...». «Mentira». La palabra salió bajita de la boca de Sofía, casi un susurro, pero lo suficientemente clara para ser escuchada. Patricia abrió los ojos y Rodrigo vio algo peligroso brillar en ellos por un instante antes de que recuperara la compostura. «Sofía, querida, estás confundida. Debes haberte golpeado la cabeza cuando...». «Caíste», dijo Patricia acercándose. «No te acerques a ella», Rodrigo ordenó, su voz baja pero cargada de una autoridad que no admitía discusión. Se levantó, aún sosteniendo a Sofía en sus brazos, y finalmente encaró a la mujer que compartía su techo desde hacía 2 años. «Rodrigo, estás exagerando. Los niños se caen, se lastiman, especialmente los niños que insisten en hacer cosas solos cuando deberían pedir ayuda», argumentó Patricia, pero había una tensión en su postura, una rigidez que no combinaba con sus palabras suaves. «Yo no me caí», Sofía murmuró contra el hombro de su padre. «Ella me empujó». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo sintió a su hija temblar en sus brazos y en aquel momento algo dentro de él se rompió y se reorganizó de una forma completamente diferente. Todas las pequeñas cosas que él había ignorado en los últimos meses comenzaron a tener sentido. Las veces que llegaba a casa y encontraba a Sofía más callada de lo normal, las miradas furtivas que ella lanzaba a Patricia, las noches en que la niña aparecía en su habitación diciendo que había tenido pesadillas, pero nunca lograba describir de qué trataban. «Sube a tu habitación, Sofía», dijo gentilmente. «Voy a buscar tus muletas y subiré para curar esas heridas, ¿está bien?» «No me dejes sola con ella», Sofía susurró, apretando el cuello de la camisa de su padre. «Nunca te dejaré», prometió, y cargó a la niña hasta el pie de la escalera. Llamó a Marina, la ama de llaves que trabajaba con ellos desde hacía años y que apareció rápidamente de la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. «Marina, por favor, lleva a Sofía a su habitación y quédate con ella. No dejes entrar a nadie más que a mí. ¿Entendido?» Nadie. Marina era una mujer experimentada que había criado a 4 hijos y conocía a Rodrigo desde antes de que él se casara con Patricia. Ella miró las marcas en las muñecas de Sofía, luego el rostro tenso de Rodrigo y asintió gravemente. «Puede dejarlo, doctor Rodrigo, yo la cuido». Cuando Marina subió las escaleras con Sofía en sus brazos, Rodrigo se giró lentamente hacia Patricia. La mujer estaba parada en el mismo lugar, observando la escena con una expresión que él no conseguía descifrar completamente. No era exactamente preocupación, no era arrepentimiento, era algo más cercano a irritación. «Rodrigo, necesitamos hablar con calma», ella comenzó acercándose a él con pasos calculados. «Sofía es una niña difícil, tú lo sabes. Todavía no me acepta completamente y a veces inventa historias para llamar la atención. ¿Es natural después de perder a su madre tan joven?» «No», él la interrumpió, su voz cortante como una cuchilla. «No te atrevas a mencionar a Elena ahora, y no intentes manipular la situación». Patricia se detuvo, frunciendo ligeramente las cejas. «¿Manipular? Rodrigo, soy tu esposa. Estoy intentando construir una familia aquí, pero necesitas entender que Sofía necesita límites, disciplina». «¿Disciplina?». Él dio un paso hacia... Ella y Patricia, por primera vez, dio un paso hacia atrás.
¿Llamas disciplina a dejar marcas en las muñecas de una niña de 8 años? ¿Empujarla? ¿Llamarla estorbo? ¿Inútil? ¿Lo oíste? La pregunta escapó de los labios de Patricia antes de que pudiera contenerse, y Rodrigo vio el momento exacto en que ella percibió el error. No hubo negación, no hubo sorpresa, solo la confirmación de que todo aquello era real. Oí cada palabra. Él respondió, su voz peligrosamente tranquila. Y ahora necesito saber por cuánto tiempo ha estado sucediendo esto. Patricia pasó la mano por sus cabellos rubios impecablemente arreglados, y cuando volvió a mirarlo algo había cambiado en su expresión. La máscara de esposa dedicada se estaba resquebrajando, revelando algo más duro por debajo. ¿Realmente quieres saber, Rodrigo? ¿Quieres saber lo agotador que es fingir que me importa esa niña? Que es fácil cuidar de una niña que necesita atención constante, que apenas puede andar sola, que siempre se está quejando, siempre necesitando algo. Cada palabra era como una bofetada en su cara. Rodrigo abrió la boca para responder, pero ella continuó, las palabras saliendo en un flujo que parecía haber sido represado por mucho tiempo. ¿Crees que es fácil vivir a la sombra de Elena? La santa Elena, la esposa perfecta que dejó todo organizado, que era adorada por todos, que ni muerta consigue salir de tu vida? Patricia rió, pero era un sonido sin humor. Y esa niña es su copia, siempre mirándome con esos ojos juzgadores, siempre haciéndose la víctima, siempre recordándote que yo nunca seré la madre que ella perdió. Sofía tiene 8 años, Rodrigo dijo, su voz temblando de rabia contenida. Es una niña que necesita muletas para andar, que perdió a su madre hace solo 3 años, y tú deberías protegerla, no lastimarla. ¿Protegerla? Patricia soltó una carcajada amarga. Rodrigo, despierta. Me trajiste a esta casa para que yo la cuidara, pero en el fondo lo que querías era alguien que llenara el vacío que Elena dejó. Y adivina qué, yo no soy ella, nunca lo seré. Tienes razón, él dijo tranquilamente. Nunca serás ni un décimo de la persona que Elena fue. Y ahora quiero que hagas tus maletas y salgas de mi casa. El silencio que siguió fue pesado. Patricia lo encaró como si no hubiera oído bien. ¿Qué? Me oíste perfectamente. Te quiero fuera de aquí. Ahora. Patricia dio algunos pasos vacilantes procesando las palabras. Entonces, para sorpresa de Rodrigo, ella comenzó a reír. Era una risa diferente ahora, más controlada, casi fría. ¿Crees que es tan simple así? Echarme como si fuera una empleada cualquiera. No eres bienvenida aquí, lastimaste a mi hija. Eso es motivo más que suficiente. Tu hija, ella repitió, dando énfasis extraño a las palabras. Curioso que digas eso. ¿Estás tan seguro de todo lo que crees saber, Rodrigo? Había algo en la forma en que ella dijo aquello que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Pero él no iba a dejarse intimidar o distraer. Vete, Patricia, no me hagas llamar a seguridad. Ah, la seguridad. Ella sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Claro, el gran Rodrigo Alarcón con su ejército de guardias, sus cámaras, su control de todo. Pero ¿sabes lo que es gracioso? Tú no controlas ni la mitad de lo que crees que controlas. Ella caminó hacia la escalera, pero se detuvo en el primer escalón y se giró hacia él. Voy a recoger mis cosas. Pero esto no ha terminado, Rodrigo. Lejos de eso. Te arrepentirás de haberme echado de aquí. Te arrepentirás de haber elegido a esa niña en lugar de a mí. Y cuando estés listo para escuchar la verdad de verdad sobre Elena, sobre Sofía, sobre todo lo que crees saber. Ella hizo una pausa dramática. Me buscarás. Y entonces, quizás sea demasiado tarde. Con esas palabras, ella subió las escaleras dejando a Rodrigo solo en la sala, rodeado por los trozos de vidrio y por las preguntas que comenzaban a multiplicarse en su mente. Respiró hondo, intentando procesar todo lo que había sucedido en los últimos minutos. La casa que siempre le había parecido un refugio, ahora parecía extraña, como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Cuántas otras veces Sofía había sufrido mientras él estaba en el trabajo? ¿Cuántas lágrimas había llorado sola?
¿Y qué quiso decir Patricia con aquellas palabras enigmáticas sobre Elena y Sofía? Marina bajó las escaleras lentamente, interrumpiendo sus pensamientos. La niña está en su habitación, doctor Rodrigo. Le limpié los rasguños. Nada grave, gracias a Dios, pero está pidiendo por usted. Gracias, Marina. Subo enseguida. Patricia bajará en unos minutos con las maletas. Por favor, asegúrese de que deje la casa y después me gustaría hablar con usted. Marina asintió, comprendiendo. He visto muchas cosas en estos años, doctor Rodrigo. Muchas cosas que no era mi lugar decir. Pero ahora creo que ha llegado la hora de que algunas verdades salgan a la luz. Antes de que Rodrigo pudiera preguntar qué quería decir, el sonido de pasos en la escalera los interrumpió. Patricia bajaba con una maleta grande, vistiendo un abrigo caro y gafas de sol, aun siendo de noche. Pasó junto a ellos sin decir una palabra, la cabeza erguida, los tacones resonando en el mármol. En la puerta ella se detuvo y miró hacia atrás una última vez. «Me buscarás, Rodrigo, y cuando eso suceda espero que estés preparado para descubrir que tu vida perfecta con Elena nunca fue lo que pensaste que era». Y entonces ella salió, dejando solo el eco de sus palabras y el perfume caro que siempre usaba flotando en el aire. Rodrigo permaneció inmóvil por un largo momento, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Pero entonces se acordó de Sofía, sola en su habitación, probablemente asustada y confundida. Necesitaba ser fuerte por ella. Necesitaba descubrir la verdad, toda la verdad, pero sobre todo, necesitaba proteger a su hija. Subió las escaleras con determinación, pero con el corazón pesado. Al empujar la puerta de la habitación de Sofía, encontró a la niña sentada en la cama, abrazada a su conejo de peluche favorito. Cuando ella lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «¿Papá, se fue?» «Sí», él confirmó, sentándose en la cama junto a ella y envolviéndola en un abrazo cuidadoso. «Y no volverá. ¿Lo prometes?» Su voz era tan pequeña, tan frágil. «Lo prometo». Él besó la parte superior de su cabeza. «Sofía, necesito que seas muy valiente ahora y me cuentes todo. ¿Hace cuánto tiempo está pasando esto?» La niña se quedó quieta por un momento, mordiéndose el labio inferior de la misma forma que Elena solía hacer cuando estaba nerviosa. Era un gesto tan familiar que hizo que el corazón de Rodrigo se encogiera. «Desde el principio», ella finalmente susurró. «Desde que ella vino a vivir aquí. Al principio era solo... Ella no me hablaba cuando tú no estabas. Fingía que yo no existía. Después comenzó a decir cosas malas sobre mamá. Decía que mamá había sido débil, que me había dejado como una carga para ti». Rodrigo sintió la rabia crecer dentro de él nuevamente, pero se obligó a mantener la calma. Sofía lo necesitaba calmado ahora. «Y nunca me contaste por qué...» «Porque tenía miedo», ella admitió, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Tenía miedo de que no me creyeras. Tenía miedo de que la amaras más a ella que a mí. Ella siempre decía que si yo contaba, tú me ibas a echar, que yo era demasiado difícil, que nadie querría cuidar de una niña que no puede ni andar bien». Cada palabra era como una puñalada. Rodrigo apretó a su hija más fuerte contra su pecho, deseando poder volver en el tiempo y percibir las señales que ahora parecían tan obvias. «Sofía, mi amor, mírame», dijo, apartándola gentilmente para poder mirarla a los ojos. «Nada. ¿Me estás oyendo? Nada en este mundo es más importante para mí que tú. Tú no eres una carga. Tú eres mi hija, mi tesoro, la cosa más preciosa que tengo. Y lo siento mucho, mucho mismo, por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando». «Tú no sabías», ella dijo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Ella era muy buena fingiendo cuando tú estabas cerca. Pero yo debería haberlo notado. Debería haber prestado más atención». Él suspiró profundamente. «Sofía, Patricia dijo algunas cosas extrañas antes de irse. Cosas sobre tu madre, sobre secretos. ¿Tú oíste algo? ¿Viste algo que no deberías?» La niña se quedó quieta por un momento.
sus ojos grandes fijos en su padre. Entonces lentamente ella asintió. Oí muchas cosas, papá. Ella creía que yo estaba durmiendo, o que no prestaba atención, porque paso mucho tiempo jugando sola en mi habitación. Pero yo oía y veía. ¿Qué viste, hija? Sofía respiró hondo, como si se estuviera preparando para contar algo muy importante. Ella revisaba tus cosas, en medio de tu oficina. Cuando viajabas, ella entraba allí y se quedaba horas buscando documentos, mirando papeles, fotografiando cosas con el celular. Una vez, ella estaba al teléfono y dijo un nombre diferente. No era Patricia, era Leticia, Leticia Andrade. Y ella hablaba con alguien sobre dinero, mucho dinero, sobre esperar el momento adecuado. Rodrigo sintió un escalofrío en la espalda. ¿Cuándo fue eso? Hace algunos meses, y hubo otra cosa. Sofía dudó, mordiéndose el labio nuevamente. Ella hablaba sobre mamá, cosas malas. Decía que mamá había sido ingenua, que había sido fácil. No entendí bien lo que quería decir, pero la forma en que hablaba era como si ella conociera a mamá mucho más de lo que te contaba. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Rodrigo, formando un rompecabezas perturbador. Patricia siempre había contado que conoció a Elena solo superficialmente, en algunos eventos sociales. Pero, ¿y si eso fuera mentira? ¿Y si hubiera mucho más detrás de la forma en que ella había aparecido en su vida? Sofía, fuiste muy valiente al contarme todo esto, dijo, besándole la frente. Y ahora voy a descubrir la verdad. Toda ella. Pero necesito que te quedes segura aquí con Marina mientras yo resuelvo algunas cosas. ¿Está bien? Ella asintió, pero le sujetó la mano con fuerza. Papá, ten cuidado. Ella es peligrosa. Lo siento. La intuición de una niña de 8 años ecoaba exactamente lo que Rodrigo estaba empezando a sentir. Patricia no era solo una madrastra cruel. Había algo mucho más sombrío sucediendo, algo que involucraba a Elena, secretos del pasado y un plan que él aún no conseguía ver completamente. Pero él iba a descubrirlo. No importaba cuánto tardara o cuánto doliera. Él iba a proteger a Sofía e iba a desenterrar todos los secretos que Patricia había enterrado. La noche en Ciudad de México continuaba lluviosa afuera, pero dentro de la mansión una tormenta mucho mayor apenas estaba comenzando. Los primeros rayos de sol comenzaban a atravesar las cortinas de la oficina cuando Rodrigo finalmente levantó la cabeza de la mesa. Había pasado la noche entera allí, rodeado de documentos, fotos antiguas y anotaciones que hacía frenéticamente mientras intentaba juntar las piezas de un rompecabezas que se volvía más complejo a cada hora. Después de acostar a Sofía la noche anterior, había llamado a Marina para una conversación que duró hasta casi medianoche. La ama de llaves, con su lealtad inquebrantable a la familia, finalmente se había sentido libre para contar todo lo que había observado en los últimos 2 años. Y sus revelaciones fueron perturbadoras. Patricia siempre actuaba de forma extraña cuando Rodrigo no estaba en casa. Pasaba horas encerrada en su oficina, salía en horarios inusuales sin dar explicaciones, recibía llamadas telefónicas que la dejaban tensa e irritada. Y más importante, trataba a Sofía con una frialdad calculada que rozaba la crueldad, incluso cuando intentaba disimular ante otros empleados. Marina también contó que había sorprendido a Patricia algunas veces saliendo de la habitación de Rodrigo con documentos que claramente no debería estar revisando. Cuando se le preguntaba, ella siempre tenía una excusa lista, algo sobre estar organizando papeles o buscando algo que Rodrigo había pedido. Pero Marina conocía bien al patrón y sabía que aquellas excusas no tenían sentido. Ahora, mientras el día amanecía sobre Ciudad de México, Rodrigo miraba la foto de boda suya y de Elena que mantenía en la mesa. Ella sonreía radiante en aquella imagen, usando un vestido simple pero elegante, los cabellos castaños sueltos al viento. Era una foto tomada en un momento espontáneo, muy diferente de las fotos oficiales. Elena nunca gustó de la ostentación, incluso después de que él comenzó a prosperar en los negocios.
Ella había partido hacía 3 años, víctima de una condición de salud que se deterioró rápidamente. Rodrigo se acordaba de cómo todo sucedió demasiado deprisa. Elena estaba bien. Después comenzó a sentir debilidad, mareos, náuseas inexplicables. Los médicos hicieron diversos exámenes, pero nunca llegaron a un diagnóstico definitivo. Cuando finalmente descubrieron que había algo seriamente mal, ya era demasiado tarde. En cuestión de meses, ella estaba tan frágil que apenas conseguía salir de la cama. Y durante todo aquel periodo, terrible, Patricia estaba allí. O mejor, una mujer que se presentaba como Isabela Sánchez, una amiga que Elena había conocido en un grupo de apoyo. Rodrigo se acordaba vagamente de ella visitando a Elena en los últimos meses, trayendo tés especiales, vitaminas, conversando bajito con su esposa mientras él trabajaba para pagar los tratamientos cada vez más caros y desesperados. Fue solo algunos meses después de la partida de Elena que él reencontró a aquella mujer en un evento benéfico. Pero ella estaba diferente. El cabello estaba más claro, el estilo de ropa era otro, y cuando ella se presentó, usó el nombre Patricia Méndez. Él no hizo la conexión inmediatamente. El dolor aún estaba muy fresco, y él apenas conseguía recordar bien aquellos días nebulosos del hospital y los últimos momentos con Elena. Patricia fue encantadora, interesada, atenta, siempre diciendo las cosas correctas en el momento justo. Ella lo conquistó de forma gradual, respetando su luto, mostrándose comprensiva con Sofía, ofreciendo ayuda sin ser invasiva. O por lo menos, era así como parecía en aquella época. Ahora, mirando hacia atrás con nuevos ojos, Rodrigo percibía lo conveniente que había sido aquel encuentro. Cuánto Patricia parecía saber exactamente qué decir, como si lo conociera mucho mejor de lo que una recién conocida debería conocer. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Marina, trayendo café fresco y una mirada preocupada. «Doctor Rodrigo, usted no ha dormido nada. Necesita descansar». «No puedo, Marina, no mientras no entienda lo que está pasando». Él aceptó la taza de café y tomó un trago largo. «Necesito hablar con alguien que pueda ayudarme a investigar a Patricia. Necesito saber quién es ella realmente». «¿Usted ya pensó en hablar con aquel muchacho de seguridad, Felipe? Él siempre ha sido muy competente». Rodrigo asintió. Felipe Castro era el jefe de seguridad de la empresa y también cuidaba de la seguridad personal de la familia. Ex policía, discreto y extremadamente eficiente. Si había alguien que pudiera ayudarlo a desenterrar el pasado de Patricia sin hacer alarde, era él. «Buena idea, voy a llamarlo ahora. Y Marina, ¿cómo está Sofía?» «Aún durmiendo. La pobrecita se quedó despierta hasta tarde usando su tableta. Debe estar exhausta». Rodrigo frunció el ceño. Sofía estaba obsesionada con aquella tableta. Elena se la había dado poco antes de partir, diciendo que era importante que la niña aprendiera sobre tecnología y mantuviera la mente ocupada. Él siempre había incentivado eso, pensando que era bueno para su desarrollo. Pero ahora se preguntaba qué exactamente hacía Sofía tanto tiempo en aquel aparato. Tomó el celular y llamó a Felipe. El hombre contestó al segundo tono, a pesar de ser apenas las 6 de la mañana. «Doctor Rodrigo, ¿todo bien?» «Felipe, necesito tu ayuda. Algo urgente. ¿Puedes venir hasta aquí?» «Ya estoy en camino». 40 minutos después, Felipe estaba sentado en la oficina de Rodrigo, escuchando atentamente, mientras el empresario contaba todo lo que había sucedido la noche anterior y compartía las sospechas que se estaban formando en su mente. Felipe era un hombre de unos 40 y pocos años, cabellos grises cortados cortos, porte atlético y ojos que no perdían ningún detalle. Él había trabajado en casos difíciles durante sus años en la policía antes de retirarse y aceptar el trabajo con Rodrigo. «Entiendo la situación», Felipe dijo cuando Rodrigo terminó, «y concuerdo en que hay algo muy mal aquí. El comportamiento que usted describió no es de una madrastra frustrada, es de alguien ejecutando un plan. Es exactamente lo que pienso, y tengo la sensación de que Elena puede haber descubierto algo antes, de partir. Ella estaba intentando contarme algo en los últimos días,
pero yo estaba tan enfocado en encontrar tratamientos, en salvarla, que no presté suficiente atención. Usted mencionó que Patricia estaba visitando a Elena durante la enfermedad, pero usando otro nombre. Eso es extremadamente sospechoso. Felipe hizo algunas anotaciones en un pequeño cuaderno. Voy a empezar investigando el pasado de Patricia Méndez. Voy a verificar documentos, historial de trabajo, vínculos familiares, todo. Y también voy a buscar cualquier Isabela Sánchez que pueda tener alguna conexión con hospitales o grupos de apoyo. ¿Cuánto tiempo cree que llevará? Depende de lo que encuentre. Si cambió de identidad o está escondiendo algo grave, puede llevar algunos días, pero voy a trabajar rápido. Y doctor Rodrigo, mientras tanto, sugiero que revise todos los documentos importantes, contraseñas de cuentas, accesos a cajas fuertes. Si ella realmente estaba buscando algo aquí, necesitamos saber qué fue. Rodrigo concordó, sintiendo el peso de la responsabilidad apretar sus hombros. Después de que Felipe salió, él comenzó a revisar sistemáticamente todos los archivos de la oficina, verificando lo que podría haber sido manipulado o fotografiado. Fue entonces cuando se acordó de la caja fuerte. Había una caja fuerte bancaria que él y Elena mantenían juntos, donde guardaban documentos importantes, joyas de familia y algunas cosas de valor sentimental. Rodrigo no abría aquella caja fuerte desde el funeral de Elena. Era demasiado doloroso, cargado de recuerdos que él aún no estaba listo para enfrentar. Pero quizás era exactamente allí donde Elena había dejado algo, alguna pista, alguna explicación para las cosas extrañas que estaban sucediendo. Él estaba considerando ir al banco aquella misma mañana, cuando Sofía apareció en la puerta de la oficina, aún en pijama, arrastrando sus muletas coloridas. Los cabellos estaban desordenados por el sueño y ella sostenía la tableta contra el pecho. «Papá, ¿no dormiste?» «Buenos días, mi amor. No mucho, estaba trabajando». Él abrió los brazos y ella vino hacia él, dejando que la tomara en brazos. «¿Cómo te sientes?» «Mejor. No tuve pesadillas». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Papá, necesito mostrarte una cosa». «¿Qué es?» Sofía tomó la tableta y comenzó a usarla con dedos ágiles. ¿Recuerdas que dije que ella revisaba tus cosas? Bueno, yo empecé a grabar. No todas las veces, pero cuando podía. Rodrigo abrió los ojos. «Sofía, ¿tienes grabaciones de ella?» La niña asintió, y una expresión de orgullo mezclada con nerviosismo pasó por su rostro. «Mamá me enseñó a usar la tableta para muchas cosas. Ella dijo que yo era muy inteligente y que debía siempre prestar atención a las cosas a mi alrededor. Entonces yo presté atención y grabé». Ella abrió una carpeta escondida en la tableta, protegida por contraseña, y reveló diversos archivos de audio e incluso algunos videos cortos. Rodrigo sintió una mezcla de asombro y orgullo por la inteligencia y valentía de su hija. «Está aquí», Sofía dijo, abriendo uno de los archivos de audio más recientes. «Es de hace 3 semanas. Escucha». La voz de Patricia llenó la oficina, fría y calculada, hablando por teléfono con alguien. Rodrigo reconoció su acento mexicano, pero había algo diferente en el tono, más duro, más real que la voz suave que ella siempre usaba con él. «Está todo conforme lo planeado. Sí, tengo acceso a casi todo. Los documentos principales están en la caja fuerte del banco, pero voy a descubrir dónde está y cómo acceder. No, él no sospecha de nada. Está tan ocupado con los negocios que apenas se da cuenta de lo que pasa dentro de su propia casa. La niña es un problema, pero voy a resolver eso también. Es solo cuestión de tiempo». Hubo una pausa y entonces ella continuó. «Tú no entiendes. Pasé 3 años preparando esto. 3 años desde que la quité del camino. No voy a desistir ahora cuando estoy tan cerca. El dinero es mío por derecho. Después de todo lo que pasé, de todo lo que sacrifiqué, yo lo merezco». La grabación continuaba, pero Rodrigo había dejado de respirar. Aquellas palabras ecoaban en su mente como bombas explotando una tras otra. «La quité del camino. 3 años, desde que la quité del camino». «Sofía», él dijo. Su
voz saliendo ronca. ¿Tú entiendes lo que ella está diciendo aquí? La niña lo miró con aquellos ojos grandes y demasiado serios para una niña de 8 años. Creo que ella está hablando de mamá. Creo que ella le hizo algo a mamá. Las palabras de la niña confirmaban el pensamiento horrible que se estaba formando en la mente de Rodrigo. Elena no había simplemente enfermado. Había sido algo intencional, algo que Patricia, o como sea que se llamara realmente, había hecho. Él sintió náuseas subir por la garganta, pero se obligó a mantener la calma. Sofía lo estaba mirando, asustada con su reacción, y él no podía desmoronarse ahora, no cuando ella lo necesitaba fuerte. ¿Hay más grabaciones?, preguntó. Sí, varias. Algunas no las entendí bien, pero pensé que querrías oír. Pasaron la hora siguiente escuchando las grabaciones. Algunas eran solo fragmentos de conversaciones, otras eran más largas y reveladoras. Patricia hablaba con alguien a quien ella llamaba Dr. Campos, discutiendo valores, plazos, riesgos calculados. Ella mencionaba documentos de Elena, herencias, cuentas bancarias. Mencionaba la necesidad de tener acceso total al patrimonio antes de que alguien comenzara a hacer preguntas. Y en una de las grabaciones más perturbadoras, ella hablaba sobre Sofía de una forma que hizo que la sangre de Rodrigo se helara. La niña es más lista de lo que parece. Siempre está observando, siempre callada en su rincón. Voy a tener que ser más cuidadosa o crear una situación donde un accidente parezca natural. Con su condición nadie se extrañaría mucho. Los niños con dificultad de locomoción sufren caídas todo el tiempo. Rodrigo apagó la grabación bruscamente, sintiéndose físicamente enfermo. Aquella mujer estaba planeando hacerle daño a Sofía. No era solo abuso emocional, era algo mucho peor. «Papá, ¿estás bien?», Sofía preguntó, tocando su rostro con la mano pequeña. «Estoy bien, hija. Fuiste increíblemente valiente al grabar todo esto, más valiente de lo que cualquier niña debería necesitar ser». Él besó su frente. «Ahora necesito que me des esta tableta para que pueda mostrar todo esto a Felipe y a las personas adecuadas. ¿Está bien?». Ella dudó por un momento, apretando la tableta contra su pecho. Era claramente algo precioso para ella, un regalo de su madre y su medio de protegerse. Pero entonces, lentamente, ella se la entregó a su padre. «¿Vas a hacer que pague por lo que le hizo a mamá?». La pregunta era simple, pero cargada de un dolor profundo. Rodrigo miró a su hija, a aquellos ojos que tanto recordaban a Elena, y le hizo una promesa. «Haré todo lo que esté a mi alcance para descubrir la verdad y garantizar que se haga justicia. Tu madre lo merece, y tú mereces vivir sin miedo». En aquel momento el celular de Rodrigo sonó. Era Felipe. «Doctor Rodrigo, necesito que venga a mi oficina. Encontré algo que necesita ver personalmente». «Estoy en camino». Él llevó a Sofía a su habitación y le pidió a Marina que se quedara con ella. Luego salió rápidamente para la oficina de Felipe, que quedaba en un edificio comercial en el Paseo de la Reforma. El tráfico de Ciudad de México estaba intenso como siempre, pero Rodrigo apenas lo notaba, perdido en pensamientos perturbadores sobre todo lo que había descubierto. En la oficina de Felipe encontró al expolicía con una expresión grave, rodeado por papeles y una pantalla de computadora mostrando diversos documentos. «¿Qué encontraste?», Rodrigo preguntó sin preámbulo. «Siéntese», Felipe dijo indicando una silla. «Esto va a ser difícil de oír». Rodrigo se sentó, preparándose para lo peor. Patricia Méndez no existe. O mejor, existe, pero es una identidad relativamente nueva, creada hace unos 4 años. Antes de eso había una Leticia Andrade Silva, que trabajó como enfermera en 3 hospitales diferentes del estado de Puebla, y en cada uno de esos hospitales hubo muertes sospechosas. Nada que pudiera ser comprobado, pero lo suficiente para que fuera despedida discretamente de las 3 instituciones. Rodrigo sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Enfermera. Ella tenía acceso a medicamentos, a pacientes vulnerables. Exactamente.
Y hay más. Encontré registros de que una Isabela Sánchez, usando documentos falsos, frecuentó grupos de apoyo para familias de pacientes con condiciones graves en los mismos periodos. Es probable que usara esos grupos para identificar objetivos, personas vulnerables con familias ricas. Elena, Rodrigo susurró. Ella conoció a Elena en un grupo de apoyo. Dios mío. Felipe continuó, su voz suave pero firme. Doctor Rodrigo, basado en lo que encontré y en lo que usted me contó, hay una posibilidad muy real de que el deterioro de la salud de doña Elena no haya sido natural. Es posible que Leticia, o Patricia, o como sea su nombre real, haya administrado algo que causó o aceleró su condición. Las palabras confirmaban lo que Rodrigo ya estaba empezando a sospechar, pero oírlas en voz alta era como recibir un puñetazo en el estómago. Él se levantó bruscamente, comenzando a andar de un lado a otro en la sala. Elena estaba intentando contarme algo. En los últimos días antes de que ella partiera, se ponía agitada, intentaba hablar, pero estaba tan débil. Y yo, como un idiota, seguí enfocado solo en encontrar médicos, tratamientos, cualquier cosa que pudiera salvarla. No escuché lo que ella estaba intentando decirme. Usted no podía saber. Estaba haciendo lo mejor que podía en una situación imposible. Pero yo debería haberlo notado. Debería haber cuestionado más, investigado más. Rodrigo se detuvo frente a la ventana, mirando la ciudad allá abajo sin realmente verla. Aquella mujer me quitó a Elena a mí, a Sofía, y después tuvo la audacia de entrar en mi vida, fingir que me amaba, casarse conmigo. ¿Todo esto para qué, Felipe? ¿Dinero? El dinero es un motivador poderoso. Y usted es un hombre muy rico, doctor Rodrigo. Para alguien dispuesto a ir tan lejos, debe parecer que vale la pena. Rodrigo respiró hondo, intentando organizar los pensamientos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Estas informaciones que usted encontró son suficientes para las autoridades? Son circunstanciales. Necesitamos pruebas más concretas. Lo ideal sería si ella confesara o si tuviéramos evidencias físicas de lo que fue administrado a doña Elena. Pero hay un problema mayor ahora. ¿Cuál? Leticia Andrade Silva desapareció hace aproximadamente un año. Ningún registro de residencia, ningún movimiento en cuentas bancarias vinculadas a ese nombre. Es como si hubiera sido borrada. Y si Patricia Méndez era solo una identidad temporal, puede que ya esté planeando desaparecer nuevamente y asumir una nueva identidad en otro lugar. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo la frustración crecer. Ella mencionó algo sobre tener documentos que podrían incriminarme. ¿Puede estar planeando chantajearme? Probablemente. Es una táctica común, crear evidencias falsas, distorsionar hechos reales, todo para tener una palanca. Felipe se levantó y fue hasta una pequeña cafetera en la esquina de la sala. Pero, doctor Rodrigo, hay algo que usted necesita considerar. Si todo esto que sospechamos es verdad, esta mujer es extremadamente peligrosa. Ella no va a simplemente aceptar ser expuesta y arrestada. Va a luchar y puede hacer cosas desesperadas. Sofía está en peligro. Sofía siempre estuvo en peligro, pero ahora que Patricia sabe que fue expulsada y que usted está desconfiado, el riesgo aumentó. Ella puede intentar algo drástico. Rodrigo tomó el celular inmediatamente y llamó a Marina. «Marina, ¿todo bien por ahí?» «Sí, doctor Rodrigo. Sofía está aquí en la habitación conmigo, dibujando». «Excelente. No la deje salir de su lado ni por un segundo. Voy a proveer seguridad adicional para la casa». «Y Marina, si Patricia aparece por allí, no la deje entrar de ninguna manera y llámeme inmediatamente». Después de colgar, él se giró hacia Felipe. «Necesito que ponga a sus mejores hombres en mi casa. Quiero seguridad 24 horas y necesito descubrir dónde está Patricia ahora. Ya la estoy rastreando. Hizo check-in en un hotel en la zona sur hace algunas horas. Tengo a alguien observando». «Excelente. Ahora necesito ir al banco. Elena tenía una caja fuerte allí y tengo la sensación de que puede haber algo importante guardado. ¿Quiere que vaya con usted?» «No, necesito que usted siga investigando.
Cuanta más información consigamos sobre el pasado de ella, mejor, pero manténgame informado de cualquier movimiento que ella haga. De camino al banco, Rodrigo recibió un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, su corazón casi se detuvo. «Querrás abrir esa caja fuerte que tanto evitas, Rodrigo. Elena dejó algo muy importante allí, algo que puede cambiar todo lo que crees saber. Y cuando descubras la verdad, entenderás que estamos conectados de formas que ni imaginas. El reloj está corriendo». El mensaje no tenía firma, pero él sabía exactamente quién lo había enviado. Patricia estaba monitoreando sus movimientos, sabía de sus planes y estaba un paso adelante. Pero ¿qué quería decir con aquel mensaje enigmático? ¿Qué verdad Elena había dejado en la caja fuerte? Él aceleró, sintiendo la urgencia crecer dentro de él. Fuera lo que fuera que Elena había guardado, era hora de descubrirlo. Era hora de enfrentar el pasado y todas las verdades que él había evitado por tanto tiempo. El banco estaba concurrido cuando él llegó, pero Rodrigo consiguió acceso rápido al área de cajas fuertes. La gerente, una mujer de mediana edad que conocía a la familia desde hacía años, lo acompañó hasta la sala privada donde su caja fuerte estaba guardada. «Lamento mucho la pérdida de doña Elena, doctor Alarcón», ella dijo gentilmente mientras lo guiaba. Ella era una mujer maravillosa. «Lo era, sí», Rodrigo concordó, su voz cargada de emoción. «Muchas gracias». Solo en la pequeña sala, él miró la caja fuerte metálica delante de él. Sus manos temblaban ligeramente mientras digitaba la combinación que solo él y Elena conocían. O por lo menos era lo que él pensaba. Ahora no estaba seguro de nada. La caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro había cajas de joyas, algunos documentos de propiedad, certificados, y en el fondo una carpeta grande de cuero marrón que él no se acordaba de haber puesto allí. Con el corazón acelerado, Rodrigo tomó la carpeta y la abrió. Dentro había documentos, fotos, anotaciones escritas a mano con la letra de Elena y un sobre sellado con su nombre escrito en el frente. Él tomó el sobre con dedos temblorosos y lo abrió. Dentro había una carta, varias páginas escritas por la mujer que él había amado. «Mi querido Rodrigo», la carta comenzaba. «Si estás leyendo esto, significa que yo partí, y tú finalmente tuviste el valor de abrir nuestra caja fuerte. Perdóname por no haberte contado todo mientras aún tenía tiempo, pero estaba tan débil y confundida en los últimos días, y tenía tanto miedo de lo que me estaba pasando». Rodrigo sintió lágrimas quemar sus ojos mientras continuaba leyendo. «Hay algo que necesitas saber sobre la mujer que se presentó como mi amiga Isabela. Comencé a desconfiar de ella hace algunos meses. Los tés que traía, los suplementos que insistía en que tomara, todo comenzó a hacerme sentir peor en lugar de mejor. Cuando finalmente investigué sobre ella, descubrí cosas terribles. Ella no es quien dice ser. Su nombre verdadero es Leticia Andrade, y ella trabajó en hospitales donde personas partieron de formas sospechosas». La carta continuaba, detallando los descubrimientos de Elena, sus intentos de confrontar a Leticia y el miedo creciente de que estaba siendo envenenada lentamente. Ella había contratado a un investigador particular, reunido pruebas, documentado, todo con la esperanza de poder entregarlo a las autoridades. Pero entonces vino el párrafo que hizo que el mundo de Rodrigo se detuviera completamente. «Hay otra verdad que necesito contarte, mi amor. Una verdad sobre Sofía. Ella no es biológicamente tu hija, pero eso nunca disminuyó tu amor por ella y sé que no cambiará nada. Sofía es hija del doctor Enrique Torres, el médico que me ayudó cuando más lo necesitaba, antes de conocerte. Fue un momento difícil de mi vida, y cuando descubrí el embarazo, Enrique ya se había mudado al extranjero. Cuando te conocí, tú me aceptaste completamente, aceptaste a Sofía como tuya, y construimos una familia hermosa. Te estoy contando esto ahora porque Leticia lo descubrió y puede intentar usarlo en tu contra, pero sabe que Sofía es tu hija en todos los sentidos que realmente importan, y ella te necesita ahora más que nunca.
Por favor, protege a nuestra niña. No dejes que esa mujer se acerque a ella. Te amo para siempre. Elena. Rodrigo dejó la carta caer en su regazo, las lágrimas finalmente corriendo libremente por su rostro. Sofía no era su hija biológica. Durante todos aquellos años, Elena había guardado ese secreto, y ahora él entendía por qué. Ella quería proteger a todos, proteger el amor que habían construido juntos, y no importaba ni un poco. Sofía era su hija, era la niña que él había acunado cuando lloraba, que había enseñado a leer, que había consolado cuando ella extrañaba a su madre. La biología no cambiaba nada de eso, pero Patricia lo sabía, y estaba planeando usar eso de alguna forma. Él rápidamente reunió todos los documentos de la carpeta, incluyendo las pruebas que Elena había recolectado sobre Leticia. Había fotos de ella entrando y saliendo de hospitales, registros de compras sospechosas de medicamentos, incluso transcripciones de conversaciones que el investigador particular había conseguido grabar. Elena había sido tan cuidadosa, tan valiente. Y él no se había dado cuenta de cuánto ella estaba luchando sola. Mientras salía del banco, su celular sonó nuevamente. Era una llamada de Patricia. Él contestó, manteniendo la voz firme. ¿Qué quieres? Ah, Rodrigo, veo que finalmente fuiste al banco. ¿Leíste la carta de Elena? La voz de ella era dulce como miel envenenada. Entonces ahora sabes la verdad sobre tu preciosa Sofía. Sé que ella es mi hija, y sé lo que le hiciste a Elena. Hubo una pausa y entonces Patricia rió. No era una risa nerviosa o defensiva, era fría y calculada. No tienes pruebas de nada, y aunque las tuvieras, no querrás que esto se haga público, ¿verdad? Piensa en el escándalo. El gran Rodrigo Alarcón criando a la hija de otro hombre sin saberlo. A la prensa le encantará. Tus socios de negocios cuestionarán tu juicio. Y en cuanto a Sofía, pobrecita, imagina descubrir que el padre que tanto ama no es realmente su padre. Eres despreciable. Soy práctica, y te haré una propuesta muy simple, Rodrigo. Menemendei, transfieres una cantidad que considero justa por mi discreción, digamos 20 millones de pesos mexicanos, y yo desaparezco de tu vida. Nunca más me verás ni oirás hablar de mí. Si rechazas la propuesta, no solo voy a hacer pública la verdad sobre Sofía, sino que también tengo algunos documentos muy interesantes sobre tus transacciones financieras que pueden interesar a las autoridades. Documentos que muestran irregularidades que tú ni sabías que existían, porque yo los creé también. Rodrigo apretó el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Me estás chantajeando. Estoy siendo empresaria. Piensa en esto, como una inversión en tu paz mental y en la reputación de tu familia. Tienes 24 horas para decidir. Después de eso, las cosas se pondrán mucho más complicadas para ti. Ella colgó antes de que él pudiera responder. Rodrigo se quedó parado en la acera frente al banco, la carpeta de documentos apretada contra su pecho, sintiendo el peso de todo desmoronándose sobre él. Pero entonces, a través de la rabia y la desesperación, una chispa de determinación comenzó a crecer. Patricia había subestimado dos cosas. Primero, cuánto él amaba a Sofía y estaba dispuesto a hacer para protegerla. Y segundo, el hecho de que él ya no estaba solo en esa lucha. Él tenía las pruebas que Elena había reunido, tenía las grabaciones que Sofía había hecho, tenía a Felipe investigando cada movimiento de Patricia, y ahora tenía un plan comenzando a formarse en su mente. Si Patricia quería jugar sucio, él iba a mostrarle que estaba entrando en una batalla que no podía ganar, no cuando estaba luchando contra un padre determinado a proteger a su hija y honrar la memoria de la mujer que amó. La guerra apenas estaba comenzando, y Rodrigo estaba listo para luchar hasta el final. La noche cayó sobre Ciudad de México con su manto de luces y sombras, pero dentro de la mansión en Lomas de Chapultepec, una reunión silenciosa estaba en marcha. Rodrigo había convocado a Felipe y a dos de sus investigadores de confianza, y ahora todos estaban reunidos en la oficina, rodeados de documentos, tabletas y computadoras que exhibían información sobre Leticia Andrade Silva, también conocida
como Patricia Méndez. Sofía estaba en su habitación con Marina, pero había insistido en participar a través de una tableta conectada a la reunión. Rodrigo dudó inicialmente, queriendo proteger a su hija de detalles perturbadores, pero ella había argumentado con una madurez impresionante que era parte fundamental de todo aquello y merecía estar involucrada en las decisiones que afectaban su seguridad. «Muy bien», Felipe comenzó, señalando la pantalla grande que había instalado en la pared. «Después de una investigación intensiva en las últimas 12 horas, conseguimos armar un perfil completo de nuestra sospechosa. Leticia Andrade Silva tiene 36 años, nació en Puebla, se graduó en enfermería hace 15 años. Trabajó en 4 hospitales diferentes, siendo despedida de 3 de ellos por circunstancias sospechosas. Una de las investigadoras, Carla Méndez, una mujer de 40 años con cabellos negros recogidos en un moño riguroso, continuó la presentación. En el Hospital Santa Cruz, en 2015, 3 pacientes bajo sus cuidados tuvieron complicaciones inesperadas que llevaron al fallecimiento. Oficialmente, fueron registrados como complicaciones naturales de las condiciones preexistentes. En el Hospital San Lucas, en 2017, situación similar. 5 casos en 8 meses. Y en el Hospital Veracruz, en 2019, otros 4 casos antes de que fuera discretamente apartada. Rodrigo sintió náuseas mientras absorbía la información. Aquella mujer era una depredadora serial, y Elena había sido solo una víctima, más en una larga lista. Conseguimos identificar también, Carla continuó, un patrón interesante. En todos los casos, las víctimas tenían familias adineradas, y en al menos 3 casos hubo intentos de acercamiento con los familiares después de los fallecimientos. Uno de esos intentos resultó en una relación breve con un viudo millonario, que terminó cuando él comenzó a desconfiar de inconsistencias en la historia de ella. ¿Tiene un cómplice?, Rodrigo preguntó. Felipe asintió afirmativamente. Sí, identificamos a un hombre llamado Ricardo Fuentes, 42 años, exparamédico con historial de problemas con drogas y deudas de juego. Creemos que es coaccionado por Leticia de alguna forma. Fue visto con ella en 2 ocasiones diferentes en los últimos meses, y nuestras fuentes indican que él puede estar involucrado en la falsificación de documentos y en la creación de las evidencias que ella amenazó con usar contra usted. Desde la tableta, la voz de Sofía se hizo oír, sorprendentemente tranquila y analítica. Yo vi a ese hombre. Él vino aquí algunas veces cuando papá no estaba. Ella decía que era un técnico que venía a arreglar cosas, pero ellos siempre conversaban bajito en la sala de estar. Todos miraron la pantalla donde aparecía el rostro serio de Sofía. La niña continuó. Y hay otra cosa. El sistema de seguridad de la casa graba todo, pero ella no sabía bien cómo funciona. Ella pensaba que solo grababa cuando las alarmas estaban activadas, pero en realidad graba todo el tiempo. Yo vi a papá configurándolo una vez y le pregunté cómo funcionaba. Él me explicó todo. Rodrigo sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Su hija de 8 años había sido más observadora y cuidadosa que él mismo en su propia casa. Sofía tiene razón, Felipe confirmó. Ya estoy revisando todas las grabaciones de seguridad de los últimos 2 años. Llevará tiempo, pero si Leticia y Ricardo discutieron sus planes aquí, tenemos registro de todo. ¿Cuánto tiempo tenemos antes del plazo que ella dio?, preguntó Carla. Rodrigo miró el reloj. 18 horas. Ella quiere una respuesta hasta mañana a las 6 de la tarde. No es tiempo suficiente para construir un caso criminal completo, Felipe admitió, pero puede ser tiempo suficiente para hacer que ella se incrimine. ¿Cómo? Rodrigo se inclinó hacia adelante, interesado. Personas como Leticia tienen un punto débil, la arrogancia. Ella cree que tiene el control, que es más inteligente que todos a su alrededor. Si conseguimos crear una situación donde ella se sienta lo suficientemente confiada para confesar sus crímenes, podemos grabarla y usar eso como prueba. Desde la tableta, Sofía habló nuevamente. Yo tengo una idea. Todos se giraron hacia la pantalla. La niña continuó,
su voz demostrando una inteligencia aguda que desmiente su poca edad. Ella cree que soy solo una niña asustada que no entiende lo que está pasando. Pero yo entiendo todo, y ella no sabe de las grabaciones que yo hice, ni que papá descubrió todo sobre ella. Si la atrajéramos a un lugar donde ella se sintiera segura, donde ella creyera que tiene ventaja, quizás hablaría demasiado. Es arriesgado involucrar a Sofía en esto, Rodrigo protestó inmediatamente. Papá, yo ya estoy involucrada. Ella ya me lastimó. Ya planeó cosas peores, y yo quiero ayudar a hacer justicia por mamá. La voz de Sofía era firme, sin rastro de miedo. Soy lista. Puedo hacerlo. Felipe miró a Rodrigo con una expresión pensativa. La niña tiene razón. Leticia subestima a Sofía completamente. Eso puede ser nuestra ventaja. ¿Pero dónde? ¿Y cómo garantizamos su seguridad? Rodrigo estaba dividido entre el orgullo por la valentía de su hija y el terror de ponerla en peligro. Hay un lugar, Carla sugirió. El Hospital Central donde Elena pasó sus últimos días. Leticia trabajó allí brevemente como Isabela Sánchez. Es un territorio que ella conoce, donde se sentiría confiada. Podemos organizar un encuentro allí, en un área controlada, con agentes disfrazados en posiciones estratégicas. Sofía concordó a través de la pantalla. A ella le gustaría eso. Se sentiría poderosa volviendo al lugar donde consiguió engañar a todo el mundo. La reunión continuó por 2 horas más, planeando cada detalle. Felipe entraría en contacto con un delegado de confianza, alguien que pudiera coordinar una operación discreta. Carla trabajaría con la administración del hospital para garantizar acceso a las áreas necesarias e instalar equipo de grabación. Y Rodrigo sería la carnada, acordando el encuentro, pero insistiendo en que Sofía estuviera presente, argumentando que quería que su hija escuchara la verdad directamente. Cuando todos finalmente se dispersaron para trabajar en sus asignaciones, Rodrigo subió a la habitación de Sofía. La niña estaba sentada en su cama, abrazada a su conejo de peluche, pero sus ojos estaban alertas y determinados. ¿Estás segura de esto, mi amor?, él preguntó, sentándose a su lado. No necesitas hacer nada que te asuste. Estoy segura, papá. Mamá era valiente. Ella investigó a esa mujer incluso estando enferma, incluso teniendo miedo. Yo quiero ser valiente como ella. Rodrigo la abrazó con fuerza, sintiendo lágrimas quemar sus ojos. Ya eres valiente, más valiente de lo que podría imaginar. Y tu madre estaría muy orgullosa de ti, papá. Sofía dijo después de un momento, su voz volviéndose más suave. Leí la carta de mamá. Marina me ayudó a entender algunas partes. Sobre el doctor Enrique, sobre que tú no eres mi padre biológico. Rodrigo se apartó para poder mirarla a los ojos, su corazón encogiéndose. Sofía, yo... No importa. Ella lo interrumpió colocando su manita en el rostro de él. Tú eres mi papá. Siempre lo fuiste. Siempre lo serás. Mamá dijo eso en la carta, y ella tenía razón. La familia no es solo sobre sangre, es sobre amor. Y tú me amas, yo lo sé. Te amo más que a cualquier cosa en este mundo, él dijo, su voz embargada. Tú eres mi hija, Sofía, en todos los sentidos que realmente importan. Ella sonrió, y en aquella sonrisa Rodrigo vio tanto de Elena que su corazón casi explotó de amor y añoranza. Entonces vamos a hacer esto juntos. Vamos a hacer justicia por mamá y garantizar que esa mujer nunca más lastime a nadie. A la mañana siguiente, Rodrigo llamó a Patricia desde el número que ella había usado para contactarlo. Ella contestó al segundo tono, su voz exhalando confianza. Rodrigo, espero que hayas pensado bien en mi propuesta. Lo pensé y concuerdo en pagar lo que estás pidiendo, pero tengo una condición. Hubo una breve pausa. ¿Qué condición? Quiero un encuentro personal, tú, yo y Sofía. Quiero que mi hija escuche directamente de ti que vas a desaparecer de nuestras vidas. Ella merece ese cierre después de todo lo que pasó. Patricia rió. ¿Quieres traer a la niña? Rodrigo, no sé si es una buena idea. Es mi condición. Sin eso, no hay dinero. Y Sofía merece oír tus disculpas por lo que le hiciste.
Él podía casi oír los cálculos sucediendo en la mente de ella. Finalmente ella respondió: «Está bien, pero en un lugar neutral, un lugar lo suficientemente público para que no haya trucos, pero lo suficientemente privado para nuestra conversación. Tengo un lugar en mente, el Hospital Central. Hay una sala de conferencias en el tercer piso que solíamos usar para reuniones con médicos cuando Elena estaba internada. Es privada pero dentro de un ambiente concurrido y tiene significado para todos nosotros». Otra pausa. Rodrigo contuvo la respiración, esperando. Estaba apostando en la arrogancia de Patricia, en su confianza de que tenía control total de la situación. «Hospital Central», ella finalmente dijo, y él detectó satisfacción en su voz. «Qué poético. Sí, acepto. Hoy por la tarde a las 4. Y Rodrigo, no intentes nada estúpido. No querrás que aquellos documentos que mencioné caigan en manos equivocadas. No voy a intentar nada. Solo quiero resolver esto y seguir adelante». «Excelente, hasta luego». Después de que ella colgó, Rodrigo inmediatamente llamó a Felipe. Ella aceptó. 4 de la tarde en el Central. «Perfecto. Ya estoy coordinando con el delegado Santos. Él es discreto y eficiente. Tendremos agentes disfrazados en todo el tercer piso, micrófonos de largo alcance y equipo de video escondido. Todo lo que ella diga será grabado y admisible en tribunal». Las horas hasta el encuentro pasaron en un borrón de preparativos. Felipe revisó el plan múltiples veces con Rodrigo y Sofía, garantizando que ambos supieran exactamente qué hacer y decir. El delegado Santos, un hombre de 50 años con décadas de experiencia en casos complejos, aseguró que su equipo estaba listo. Sofía estaba sorprendentemente tranquila. Ella escogió ropa cómoda, arregló sus cabellos en una cola de caballo y sostuvo su tableta como si fuera un escudo. Rodrigo sabía que ella había cargado todas las grabaciones que había hecho, lista para presentarlas si fuera necesario. A las 3:30, ellos llegaron al Hospital Central. El edificio alto y moderno en el barrio de Polanco traía recuerdos dolorosos, pero Rodrigo los empujó al fondo de su mente. Necesitaba estar enfocado. El delegado Santos los encontró discretamente en un pasillo lateral. «Todo listo. Tenemos 8 agentes posicionados. 4 están disfrazados de empleados del hospital, 2 como visitantes y 2 en una sala adyacente monitoreando los equipos de grabación. Ella no se dará cuenta de nada». «¿Y en cuanto a su cómplice, Ricardo Fuentes?», Rodrigo preguntó. «Tenemos un equipo rastreándolo. Si él aparece aquí, lo arrestaremos inmediatamente». Rodrigo asintió. Entonces se agachó para quedar a la altura de Sofía. «¿Todavía estás segura de esto, hija?» «Sí, papá. Vamos a terminar esto». La sala de conferencias estaba exactamente como Rodrigo la recordaba. Una mesa larga, de madera oscura, sillas tapizadas, grandes ventanas ofreciendo vista a la ciudad. Él y Sofía se sentaron de un lado de la mesa y esperaron. Patricia llegó exactamente a las 4. Entró en la sala vistiendo un traje elegante, cabellos perfectamente arreglados, maquillaje impecable. Parecía cada centímetro la mujer sofisticada y exitosa que siempre fingiera ser. Pero cuando sus ojos encontraron los de Rodrigo, él vio al depredador detrás de la máscara. «Rodrigo, Sofía». Ella saludó a los dos con un asentimiento de cabeza, entonces se sentó del otro lado de la mesa. «Veo que resolviste ser sensato». «Vine a negociar como pediste». Rodrigo mantuvo su voz firme, sin emoción. «Excelente. ¿Trajiste la documentación de la transferencia?» «La traje. Pero primero, como dije, quiero que converses con Sofía. Explícale por qué hiciste lo que hiciste. Ella merece entender». Patricia miró a Sofía con una expresión que intentaba parecer arrepentida, pero no conseguía esconder completamente el desdén. «Sofía, querida, lamento si fui dura contigo a veces, pero tú entiendes que es difícil entrar en una familia ya formada, intentar llenar el lugar de alguien que era tan amada. Tú no intentaste llenar el lugar de mi madre», Sofía dijo tranquilamente, su voz sorprendentemente firme. «Tú intentaste borrarla, y borrarme a mí también». Patricia parpadeó,
momentáneamente desconcertada por la respuesta directa. Tú no entiendes, niña. El mundo adulto es complicado. Yo entiendo más de lo que piensas, Sofía replicó. Entiendo, por ejemplo, que te llamabas Leticia Andrade antes de llamarte Patricia Méndez, y que te llamabas Isabela Sánchez cuando conociste a mi madre. El rostro de Patricia palideció ligeramente, pero ella rápidamente se recompuso. Rodrigo, ¿qué estás haciendo? Esto no era el acuerdo. El acuerdo era una conversación honesta, Rodrigo respondió. Entonces, seamos honestos. Tú no eres quien dices ser. Te infiltraste en mi familia con un propósito. Y yo quiero oír, de tu propia boca, cuál era ese propósito. ¿Estás grabando esto? ¿Hay alguien oyendo? Patricia miró alrededor de la sala, la tensión apareciendo en sus hombros. Somos solo nosotros tres, pero Sofía merece saber la verdad. Toda ella, sobre lo que le hiciste a Elena, sobre tus planes, sobre todo. Patricia se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana. Por un largo momento, ella se quedó en silencio, mirando la ciudad allá afuera. Cuando finalmente se giró, había un cambio en su expresión. La máscara había caído completamente. «Está bien», ella dijo, su voz ahora fría y calculada. «¿Quieren la verdad? Les daré la verdad, pero después de esto no hay más negociación. O pagas lo que pedí, o yo destruyo todo lo que construiste». Ella volvió a la mesa, pero no se sentó. En su lugar, se quedó de pie, las manos apoyadas en la superficie de madera, inclinándose hacia ellos. Conocí a Elena hace 4 años, no por casualidad, sino porque yo la elegí. La elegí a ella, te elegí a ti, elegí esta familia. Ustedes tenían todo lo que yo merecía tener, dinero, estatus, una vida cómoda. Y yo había trabajado duro por años, limpiando la suciedad ajena en hospitales, cuidando de gente ingrata que no merecía mi atención. Eras enfermera, Rodrigo dijo. Era tu trabajo cuidar de personas. Era mi trabajo ser explotada, ella escupió. Trabajar horas interminables por una miseria, mientras familias ricas como la tuya derrochaban dinero. Entonces yo decidí que merecía una parte de eso, y descubrí que era muy fácil ayudar a ciertas personas a partir más rápido. Personas que ya estaban enfermas, ya estaban sufriendo. Yo apenas aceleraba el proceso. Sofía apretó la mano de Rodrigo bajo la mesa, pero su expresión permaneció valiente. Patricia continuó, su voz ganando una cualidad casi orgullosa. Elena fue perfecta. Ya tenía una condición delicada, ya estaba fragilizada. Fue fácil acercarme a ella en el grupo de apoyo, ganarme su confianza. Y entonces comencé a añadir pequeñas cosas a los tés que llevaba, a los suplementos que sugería. Nada muy obvio, solo lo suficiente para acelerar el deterioro. Los médicos nunca sospecharon. ¿Cómo podrían? Yo sabía exactamente qué hacer para que pareciera natural. La envenenaste, Rodrigo dijo, su voz temblando de rabia contenida. Le quitaste la vida deliberadamente. Yo la liberé del sufrimiento. Patricia corrigió con una sonrisa fría. Y abrí camino para mí. El plan era perfecto. Esperar un tiempo respetable, reaparecer en tu vida como otra persona, conquistarte, casarnos y eventualmente garantizar mi acceso al patrimonio. Y habría funcionado perfectamente si no fuera por esta niña irritante. Ella miró a Sofía con desprecio puro. Tú eras un obstáculo desde el principio, siempre observando, siempre recordándole a tu padre a la Santa Elena. Yo intenté hacer que él desistiera de ti, hablar de las dificultades, de los gastos, del trabajo que daba cuidar de una niña con necesidades especiales. Pero él nunca estuvo de acuerdo. Entonces yo tendría que resolver el problema de otra forma. Me ibas a lastimar, Sofía dijo, su voz pequeña pero firme. Ibas a hacer que pareciera un accidente. Sería tan fácil, Patricia confirmó casualmente. Una niña con dificultad de movilidad, una caída infeliz en las escaleras, o quizás un ahogamiento en la piscina. Los accidentes ocurren todo el tiempo. Y sin ti en el camino, Rodrigo eventualmente me habría dado control total sobre las finanzas,
especialmente cuando yo revelara que tú ni siquiera eras su hija de verdad. Rodrigo se levantó, incapaz de seguir sentado. Eres monstruosa. Soy práctica. Ella replicó. Y ahora ustedes conocen toda la verdad. ¿Satisfechos? Porque ahora vamos a hablar de negocios. 20 millones transferidos hoy y yo desaparezco. O yo envío copias de todos los documentos falsos que creé sobre tus supuestas fraudes fiscales al Servicio de Administración Tributaria, SAT, a tus socios de negocios, a los medios. Tu elección. Del bolsillo de Sofía, un pequeño bip sonó. La niña tomó su tableta y la puso sobre la mesa, girando la pantalla para que Patricia pudiera ver. ¿Sabes lo que es gracioso?, Sofía dijo, su voz ganando una fuerza sorprendente. Crees que eres tan inteligente, pero yo grabé todo lo que acabas de decir. Y no es solo eso. Ella tocó la pantalla y una de las grabaciones antiguas comenzó a sonar, la voz de Patricia discutiendo sus planes por teléfono resonando por la sala. Luego, otra grabación y otra, cada una más incriminatoria que la anterior. El rostro de Patricia pasó por una transformación completa. Primero, shock, luego rabia, luego algo que se aproximaba al pánico. Tú no puedes usar eso. Es ilegal grabar sin consentimiento. No vale nada en tribunal. En realidad, una voz masculina dijo desde la puerta, sí vale cuando hay sospecha de crimen grave. El delegado Santos entró en la sala, seguido por 2 agentes uniformados. Él mostró su placa a Patricia. Leticia Andrade Silva, usted está arrestada bajo sospecha de múltiples acusaciones graves. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. Patricia retrocedió, mirando frenéticamente alrededor de la sala, como un animal acorralado. Ustedes no pueden probar nada. No tienen evidencias físicas. En realidad sí las tenemos, Felipe dijo, entrando en la sala justo detrás del delegado. Él sostenía una carpeta gruesa. Encontramos registros de sus compras de sustancias químicas específicas, rastreamos sus movimientos bancarios a cuentas bajo nombres falsos, y tenemos testigos de los hospitales donde usted trabajó dispuestos a hablar sobre sus sospechas. Combinado con su confesión grabada ahora mismo y con los testimonios de doña Marina y otros empleados sobre su comportamiento con Sofía, tenemos un caso sólido. Y hay más, Carla añadió entrando también. Ricardo Fuentes fue arrestado hace 1 hora. Él está cooperando completamente, contando todo sobre cómo usted lo coaccionó a crear documentos falsos y a ayudarla en sus esquemas. Al parecer, usted también tenía material de chantaje contra él relacionado con un incendio sospechoso en un hospital años atrás. Patricia parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Toda la confianza, toda la arrogancia se había evaporado, dejando solo desesperación y rabia. Ustedes armaron todo esto, ella acusó, mirando a Rodrigo y Sofía. Fue todo una trampa. Fue justicia, Rodrigo corrigió tranquilamente. Justicia por Elena, por Sofía y por todas las otras víctimas que dejaste por el camino. Mientras los agentes esposaban a Patricia y la llevaban afuera, ella lanzó una última mirada venenosa a Sofía. Crecerás sin madre. Crecerás sabiendo que tu propio padre no es realmente tu padre. Cargarás con eso para siempre. Pero Sofía, en lugar de retroceder o llorar, la miró directamente y dijo con una claridad impresionante: yo voy a crecer sabiendo que tuve una madre que me amó tanto que luchó para protegerme incluso cuando estaba enferma, y que tengo un padre que me elige todos los días, no por sangre, sino por amor. Eso es más de lo que tú jamás entenderás. Las palabras quedaron flotando en el aire mientras Patricia era escoltada hacia afuera. Cuando la puerta finalmente se cerró, Rodrigo tomó a Sofía en sus brazos y la abrazó fuerte, sintiendo las lágrimas finalmente correr libremente por su rostro. Fuiste tan valiente, él susurró, tan increíblemente valiente. Nosotros fuimos valientes, ella corrigió, abrazándolo de vuelta. Juntos. El delegado Santos se acercó a ellos, su expresión grave pero satisfecha.
Ustedes hicieron lo correcto. La confesión de ella combinada con todas las otras evidencias garantizará que ella quede presa por mucho tiempo. Y vamos a reabrir las investigaciones de todos los casos sospechosos en los hospitales donde ella trabajó. Gracias a ustedes, muchas familias finalmente pueden tener respuestas. En las semanas que siguieron, la investigación se expandió. Se descubrió que Leticia había estado involucrada en al menos 12 situaciones sospechosas a lo largo de los años, siempre buscando pacientes de familias adineradas, siempre dejando un rastro demasiado tenue para ser seguido hasta ahora. Ricardo Fuentes, a cambio de una sentencia reducida, proporcionó detalles sobre cómo Leticia lo coaccionaba desde un incidente años atrás y cómo había sido forzado a ayudarla a crear identidades falsas y documentos forjados. El juicio fue largo y doloroso, pero al final, Leticia Andrade Silva fue condenada a una pena significativa. El juez, al pronunciar la sentencia, mencionó específicamente la valentía de Sofía al ayudar a llevar a una criminal peligrosa ante la justicia. Pero para Rodrigo y Sofía, la verdadera curación apenas estaba comenzando. Habían enfrentado la oscuridad y emergido juntos, más fuertes que nunca. Y aún había un último capítulo por escribir, uno de reconstrucción, esperanza y nuevos comienzos. 6 meses habían pasado desde aquel día en el Hospital Central. 6 meses de terapia, de reconstrucción, de lentamente aprender a respirar nuevamente, sin el peso constante del miedo y del dolor. La primavera había llegado a Ciudad de México, trayendo consigo una sensación de renovación que parecía ecoar perfectamente el momento que Rodrigo y Sofía estaban viviendo. La mansión en Lomas de Chapultepec había pasado por cambios sutiles pero significativos. Las cortinas pesadas habían sido reemplazadas por telas más ligeras que permitían la entrada generosa de la luz del sol. Nuevos cuadros decoraban las paredes, algunos pintados por la propia Sofía durante sus sesiones de terapia artística. El jardín, antes impecablemente formal, ahora tenía un rinconcito especial que estaba siendo transformado en algo muy especial para la niña. Rodrigo estaba en la oficina, pero ya no rodeado de documentos de negocios. En su lugar, había plantas esparcidas por la mesa, catálogos de flores y mariposas, y dibujos coloridos hechos por Sofía, mostrando su visión para el jardín memorial que estaban creando juntos en homenaje a Elena. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Marina, trayendo té y su sonrisa cálida de siempre. «Doctor Rodrigo, el doctor Enrique llegó, está en la sala con Sofía». Rodrigo sintió una mezcla de emociones al oír el nombre. Enrique Torres había entrado en sus vidas hacía 3 meses, de una forma completamente inesperada. Después del juicio, cuando todo el polvo había comenzado a asentarse, Rodrigo decidió que era hora de buscar al hombre que Elena había mencionado en su carta. Enrique Torres, el padre biológico de Sofía, el médico que había estado en la vida de Elena antes de que Rodrigo apareciera. Encontrarlo no fue difícil. Enrique estaba trabajando en un hospital en Guadalajara, especializado en ortopedia pediátrica. Cuando Rodrigo finalmente hizo contacto, explicando quién era y lo que había sucedido, la reacción de Enrique fue de shock absoluto, seguido de una profunda tristeza. Él no sabía de la existencia de Sofía. Elena nunca había conseguido contactarlo antes de conocer a Rodrigo, y cuando finalmente lo intentó, años después, Enrique ya se había mudado y perdido contacto. Él nunca supo que tenía una hija. El primer encuentro entre Enrique y Sofía había sido cuidadosamente planeado, con la terapeuta de Sofía presente para ayudar a navegar las emociones complejas. Rodrigo había preparado a Sofía semanas antes, explicándole gentilmente sobre Enrique, sobre cómo él no la había abandonado, sino que simplemente no sabía de su existencia. Para sorpresa de todos, Sofía había reaccionado con curiosidad más que con rabia o confusión. Ella tenía preguntas, muchas preguntas, pero también una madurez impresionante para entender que situaciones complicadas tenían historias complicadas. Enrique era un hombre de 45 años
cabellos castaños con hilos grises en las sienes, ojos gentiles que inmediatamente le recordaron a Rodrigo a Sofía. Cuando él vio a la niña por primera vez, lágrimas corrieron libremente por su rostro. Se arrodilló a su altura y dijo simplemente: «Hola, Sofía. Lo siento mucho por no haber estado aquí antes, pero si me lo permites, me encantaría conocerte». Y Sofía, con aquella sabiduría que a veces parecía mucho más allá de sus 8 años, había respondido: «Yo ya tengo un padre, el mejor padre del mundo, pero creo que siempre hay espacio para otra persona que me ama». En los meses siguientes, Enrique se convirtió en una presencia constante pero respetuosa en sus vidas. Se había mudado a Ciudad de México, aceptando una posición en un hospital de vanguardia, en parte para estar cerca de Sofía, en parte porque Rodrigo sugirió que su experiencia podría ayudar a su hija. Sofía había pasado por varias cirugías a lo largo de los años para ayudar con su movilidad, pero Enrique, con su conocimiento especializado en ortopedia pediátrica, vio posibilidades que otros médicos no habían considerado. Él propuso un nuevo tratamiento, una combinación de fisioterapia intensiva y pequeños procedimientos que podrían mejorar significativamente su calidad de vida. Rodrigo bajó las escaleras y encontró a Enrique y Sofía en la sala de estar, rodeados de papeles y laptops. Estaban trabajando juntos en un proyecto que Sofía había idealizado, un programa de apoyo para niños que sufrieron abuso o negligencia. «Papá», Sofía exclamó cuando lo vio, sus ojos brillando de entusiasmo. Ella aún usaba muletas, pero su postura estaba más confiada, sus movimientos más fluidos gracias al nuevo programa de fisioterapia. El doctor Enrique consiguió contacto con aquella fundación que te dije. Quieren oír nuestra propuesta. Rodrigo sonrió, sintiendo orgullo inundar su pecho. «Eso es maravilloso, hija. Cuéntame más». Enrique se levantó, extendiendo la mano a Rodrigo en un saludo que se había vuelto familiar y cómodo a lo largo de los meses. Había un respeto mutuo entre los dos hombres, una comprensión tácita de que ambos amaban a Sofía y querían lo mejor para ella. «Sofía tuvo una idea brillante», Enrique explicó. «Ella quiere crear una serie de libros infantiles, contando historias sobre niños que enfrentan dificultades, pero siempre con mensajes de esperanza y superación. Y junto con los libros, desarrollar un programa de apoyo psicológico y mentoría para niños en situaciones vulnerables. Y hay más», Sofía añadió, casi saltando de entusiasmo. «Quiero que parte de las ganancias de los libros vaya para financiar tratamientos médicos para niños que los necesitan pero no pueden pagarlos, como fisioterapia, terapia psicológica, esas cosas». Rodrigo se sentó al lado de su hija, pasándole el brazo por los hombros. «¿Cuándo te volviste tan sabia y tan generosa?» «Aprendí de mamá y de ti, papá». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Mamá siempre decía que cuando pasamos por cosas difíciles, podemos elegir quedarnos amargados o podemos elegir usar eso para ayudar a otras personas. Yo quiero ayudar». En aquel momento, Marina apareció en la puerta nuevamente. «Doctor Rodrigo, la paisajista llegó. Está esperando en el jardín». «¡Ah, el jardín!» Sofía se animó aún más. «Vamos, papá, doctor Enrique. Quiero mostrarles cómo está quedando». Los tres salieron al jardín trasero, donde una transformación impresionante estaba ocurriendo. Lo que antes era un jardín formal y rígido estaba convirtiéndose en un espacio mágico, lleno de flores coloridas, plantas que atraían mariposas y pequeños caminos de piedra que Sofía podría navegar fácilmente con sus muletas. La paisajista, una mujer llamada Julia, con pasión evidente por su trabajo, estaba al lado de varias plántulas. «Sofía, traje las flores que pediste. Mira, estas son especiales porque a las mariposas monarca les encantan». Sofía se acercó con cuidado, tocando gentilmente los pétalos. «Son hermosas. A mamá le encantarían». «Con seguridad le encantarían», Rodrigo concordó, sintiendo la familiar punzada de añoranza mezclada ahora con algo más suave, más parecido a gratitud por haber tenido a Elena en su vida, aunque por poco tiempo. Y allí,
Julia señaló a un rincón del jardín donde una estructura delicada estaba siendo instalada. Vamos a colocar el banco memorial. Será un lugar perfecto para que te sientes y observes las mariposas. El banco había sido idea de Sofía. Ella quería un lugar especial donde pudiera sentarse y conversar con su madre, donde pudiera recordar los buenos momentos y sentir que Elena todavía estaba de alguna forma presente. Enrique, observando todo con expresión emocionada, se acercó a Rodrigo. «Hiciste un trabajo increíble con ella. Elena estaría muy orgullosa». «Elena hizo el trabajo más difícil», Rodrigo respondió. «Ella le dio a Sofía las bases, los valores, la fuerza. Yo solo estoy intentando continuar lo que ella comenzó». «Eres un buen hombre, Rodrigo, y un padre excepcional». Enrique dudó por un momento, luego continuó. «Solo quería agradecerte por dejarme ser parte de su vida. Sé que no fue fácil y no tenías ninguna obligación de aceptarme aquí. Sofía merece conocer a todas las personas que la aman, y tú claramente la amas». Rodrigo miró al otro hombre con sinceridad. «Además, tu ayuda con sus tratamientos médicos ha sido inestimable. Ella está progresando de formas que yo no creía posibles. Ella es determinada y resiliente, características que ciertamente heredó de Elena». Enrique sonrió. «Y la terquedad probablemente vino de ti». Rodrigo rió, un sonido ligero y genuino que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. Probablemente. Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparativos. Sofía trabajaba en sus dibujos para los libros con ayuda de una ilustradora profesional que Rodrigo había contratado. La niña pasaba horas creando personajes e historias, cada una basada en algún aspecto de su propio viaje, pero siempre con un mensaje de esperanza. Rodrigo, por su parte, había hecho cambios significativos en su vida profesional. Él promovió a personas de confianza a posiciones de liderazgo en su empresa, permitiéndole trabajar menos horas y pasar más tiempo con Sofía. Descubrió que el éxito financiero, aunque importante, significaba muy poco si perdía los momentos preciosos con su hija. Felipe continuaba como jefe de seguridad, pero ahora también era un amigo cercano de la familia, apareciendo frecuentemente para cenas y compartiendo historias que hacían reír a Sofía. Marina se había vuelto más que un ama de llaves. Era prácticamente parte de la familia, una abuela adoptiva para Sofía que cocinaba sus platos favoritos y siempre tenía un abrazo reconfortante cuando era necesario. El juicio de Leticia se había convertido en un caso destacado en los medios, exponiendo no solo sus crímenes, sino también planteando cuestiones importantes sobre seguridad en hospitales y la necesidad de mejores verificaciones de antecedentes para profesionales de la salud. Varias familias de víctimas anteriores habían contactado a Rodrigo, agradeciendo por finalmente tener respuestas y justicia. Una tarde, mientras Sofía descansaba después de una sesión de fisioterapia, Rodrigo estaba en su oficina cuando recibió una llamada inesperada. Era una periodista de una revista importante, queriendo hacer un reportaje sobre la historia de Sofía y su proyecto de ayudar a otros niños. Inicialmente, su instinto fue negarse. Sofía ya había pasado por tanto, y lo último que él quería era exponerla a más atención pública. Pero cuando conversó con su hija sobre eso, ella lo sorprendió una vez más. «Papá, si contar nuestra historia puede ayudar a otros niños a sentirse menos solos o ayudar a otros padres a prestar más atención, entonces creo que vale la pena. Mamá siempre decía que nuestro dolor no necesita ser desperdiciado, podemos transformarlo en algo que ayude a otras personas». Y así, algunas semanas después, se sentaron para una entrevista cuidadosamente conducida donde Sofía, con una madurez impresionante, habló sobre su viaje. Ella no entró en detalles gráficos sobre el abuso, pero habló sobre la importancia de que los niños confíen en sus instintos, de que hablen cuando algo está mal, de que entiendan que no están solos. El reportaje, cuando se publicó, causó un impacto enorme. Cartas comenzaron a llegar de todo México, de niños que se identificaron con la historia de Sofía, de padres que percibieron señales que habían ignorado,
de profesionales queriendo apoyar el proyecto que ella estaba desarrollando. Una carta en particular tocó profundamente el corazón de Rodrigo. Era de una niña de 10 años llamada Isabela que escribió: «Querida Sofía, yo también uso muletas y también pasé por cosas malas, pero tu historia me mostró que puedo ser fuerte y que puedo ayudar a otras personas incluso siendo niña. Eres mi heroína. Gracias por ser valiente». Sofía leyó la carta con lágrimas en los ojos y aquella noche ella y Rodrigo pasaron horas respondiendo personalmente a cada mensaje que habían recibido. El jardín de mariposas fue finalmente concluido en un día soleado de octubre. Rodrigo había invitado a las personas más cercanas de la familia para una pequeña ceremonia de inauguración. Marina, Felipe, Enrique, Carla, el delegado Santos y algunos amigos íntimos de Elena que se habían alejado después de su fallecimiento, pero que ahora regresaron queriendo honrar su memoria. En el centro del jardín, junto al banco memorial, había una placa de bronce con una inscripción que Sofía había elegido: Elena Alarcón, madre, esposa, guerrera. Su luz continúa brillando a través del amor que dejó atrás. Sofía, vistiendo un vestido amarillo que Elena adoraba verla usar, se puso de pie delante de la placa con Rodrigo a su lado. Ella sostenía una mariposa de papel que había hecho colorida y delicada. «Mamá», ella comenzó, su voz clara a pesar de las lágrimas que corrían, «yo sé que tú ya no estás aquí de un modo que yo pueda ver y tocar, pero te siento todos los días, te siento cuando papá me abraza, te siento cuando el doctor Enrique me ayuda con los ejercicios, te siento cuando Marina hace aquel pastel que tanto te gustaba, y ahora, en este jardín, te sentiré en cada mariposa que vuele por aquí». Ella hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. «Fuiste muy valiente, mamá. Incluso cuando estabas enferma y con miedo, luchaste para protegernos. Dejaste pistas, escribiste aquella carta, juntaste pruebas, todo para que estuviéramos seguros. Y lo estuvimos. La persona mala que te lastimó no lastimará a nadie más. Conseguiste salvarnos incluso después de partir». Rodrigo colocó la mano en el hombro de su hija dándole apoyo. Sofía continuó: «Yo prometo que usaré todo lo que me enseñaste para ayudar a otros niños. Escribiré historias, crearé el programa de apoyo, haré todo lo que pueda para que ningún niño se sienta solo o asustado como yo me sentí. Y te haré sentir orgullosa de mí, siempre». Ella soltó la mariposa de papel, que fue llevada por una brisa suave, danzando por el aire antes de posarse gentilmente cerca de las flores. Y como si fuera una señal, una mariposa monarca real apareció, revoloteando alrededor del jardín en círculos gráciles, antes de posarse exactamente en la misma flor donde la mariposa de papel se había posado. Un murmullo de sorpresa y admiración pasó por los presentes. Marina se secaba las lágrimas con un pañuelo. Felipe limpiaba discretamente los ojos. Enrique colocó la mano en el corazón, claramente emocionado. Y Rodrigo simplemente abrazó a Sofía, observando la mariposa y sintiendo, por primera vez desde la pérdida de Elena, una sensación completa de paz. En los meses que siguieron, la vida encontró un nuevo ritmo. El primer libro de Sofía fue publicado, una historia hermosa sobre una niña llamada Luna, que usaba muletas mágicas que podían llevarla a lugares extraordinarios. El libro fue un éxito inmediato, no solo entre niños que enfrentaban desafíos similares, sino entre todos los niños que necesitaban un mensaje de esperanza y valentía. La fundación que Sofía había soñado con crear se hizo realidad, con Rodrigo proveyendo la financiación inicial y un equipo de profesionales dedicados ayudando a estructurar los programas. Comenzaron pequeños ayudando a algunas familias en Ciudad de México, pero rápidamente se expandieron, alcanzando a niños en todo el estado y eventualmente por el país. Enrique se convirtió en una figura paterna adicional en la vida de Sofía, pero siempre con respeto por el papel de Rodrigo. Formaron una familia moderna y amorosa, probando que la familia podía asumir muchas formas diferentes y que lo que importaba era el amor, no la estructura tradicional.
Marina, ahora oficialmente jubilada, pero negándose a salir completamente de la vida de la familia, dividió su tiempo entre su propia familia y visitas frecuentes a la mansión, donde siempre era recibida con abrazos cálidos y gratitud. Felipe eventualmente se casó con Carla, la investigadora, y ellos se convirtieron en parte del círculo íntimo de la familia, participando frecuentemente en cenas y celebraciones. Y a través de todo esto, el jardín de mariposas permaneció como un recordatorio constante. Un recordatorio de Elena, claro, pero también un recordatorio de transformación. Así como una oruga pasa por una metamorfosis dolorosa para convertirse en una mariposa, así ellos habían pasado por su propia transformación, emergiendo más fuertes, más sabios, más compasivos. Sofía nunca olvidó los días oscuros cuando vivía con miedo, cuando no sabía si alguien vendría a salvarla. Pero ella también nunca olvidó la lección fundamental que aquella experiencia le había enseñado, que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza, que la valentía no significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él, y que el amor verdadero, el amor de familia, puede sobrevivir a cualquier tormenta. En una tarde cálida de verano, varios años después, Sofía estaba en el jardín dando una entrevista para un documental sobre su fundación. Tenía 15 años ahora, una adolescente confiada que aún usaba muletas, pero que las veía no como limitación, sino como parte de quien ella era. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a otros niños que están pasando por situaciones difíciles? La entrevistadora preguntó. Sofía pensó por un momento, mirando el jardín que se había vuelto tan especial para ella. Entonces respondió con convicción. Yo diría que su historia no termina en el capítulo difícil. Siempre hay más páginas para escribir, y aunque no puedas controlar lo que te sucede, puedes controlar cómo respondes, cómo creces, cómo transformas tu dolor en algo que ayuda a otras personas. Eres más fuerte de lo que imaginas. Eres más valiente de lo que crees. Y nunca, nunca estás solo. Mientras las cámaras paraban de grabar y el equipo comenzaba a recoger el equipo, Rodrigo observaba a su hija de lejos, conversando animadamente con el equipo, haciendo reír a todo el mundo con sus historias. Él pensó en Elena, en cómo ella habría amado ver la persona en la que Sofía se estaba convirtiendo. Una mariposa monarca se posó en su hombro, y él sonrió, sintiendo como si fuera un mensaje de ella, un gesto de aprobación desde el más allá. «Lo conseguimos, Elena», él susurró al viento. «Nuestra niña está bien, más que bien. Está prosperando, y está cambiando el mundo, un corazón a la vez». La mariposa voló, danzando por el jardín en espirales gráciles, y Rodrigo volvió dentro de la casa, listo para continuar el viaje. Un viaje que había comenzado con dolor y oscuridad, pero que se había transformado en algo hermoso. Un viaje de amor, de familia, de curación y de esperanza. Y en el jardín, las mariposas continuaban su danza eterna, un recordatorio constante de que de la mayor oscuridad puede emerger la más extraordinaria luz, que la transformación es posible, que el amor persevera y que, al final, eso es lo que importa, la capacidad de amar, de perdonar, de crecer y de transformar nuestras cicatrices en alas que nos permiten volar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo y Sofía haya tocado profundamente su corazón. Si usted se emocionó con esta jornada de coraje, amor y superación, deje su me gusta, suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento lo marcó más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y muestran que, incluso en las situaciones más difíciles, el amor y la esperanza pueden prevalecer. Comparta esta historia con alguien que necesite oír un mensaje de fuerza y renovación. Lo esperamos en el próximo episodio, con más historias que tocarán su alma y lo harán creer en el poder transformador del amor verdadero.